Muy buenas noches. Nosotros vamos a presentar nuestro trabajo de responsabilidad social. Somos el grupo número 3 del curso de Auditoría de Sistemas, estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Y nuestro trabajo de responsabilidad social tiene como título la Ley de Protección de Datos Personales. Este trabajo fue realizado por Pérez Mendoza Alfredo Alejandro, mi persona, Jacobo Castillo Andrew Paul, Ventura Ramos Ronitito, Casanova Vargaya Alfred Marvin, y damos inicio. Bueno, ¿qué son los datos personales y por qué deberíamos protegerlos? En sí, los datos personales sería cualquier tipo de información relativa a una persona u órgano, física viva o identificable, que tenga algún tipo de información tal como un nombre, una dirección, localización, identificador, información sanitaria, ingresos, perfil cultural y muchas más, ya que las personas van creando a lo largo de su vida todos estos datos y dependiendo de la cantidad de datos que vayan generando, van siendo más propensos o no a poder exponer estos a personas que tal vez quieran utilizar estos datos para su propio beneficio. Nosotros día a día, nosotros enviamos nuestros datos, sea virtualmente o incluso físicamente. Y entonces hay datos que no debería conocerlos cualquier tipo de persona o empresa o organización, ya que lo único que hacen sería lucrar con esos datos. Bueno, en cuanto a tipos de datos personales, tenemos datos de identificación, datos laborales, datos patrimoniales, etcétera. Y estos datos se podrían considerar los más íntimos de una persona, ya que hay datos bastante comunes o habituales que damos día a día, como color de piel, podemos dar incluso nuestro DNI o algún tipo de dato más general que pueda ser de fácil obtención por cualquier ente público, privado, etcétera. Entonces, lo que más nos preocupa a nosotros son los datos íntimos, lo que mostramos aquí, antecedentes penales, ya que estos sí pueden tener un impacto crítico en nuestra vida. Entonces, ¿qué normas en el Perú nos protegen? Protegen nuestros datos personales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y la Convención Americana de Derechos Humanos protegen los datos personales a través del derecho de la intimidad personal. Pero más específicamente en el Perú tenemos la Ley 29.733, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Regula aquellos casos en los que no se requiere solicitar autorización al titular de los datos personales para su tratamiento, ¿no? Entonces, en el Perú nosotros nos vamos basando más que todo en esa ley, ya sea para trámites judiciales o algún tipo de reglamentación por parte de empresas privadas o públicas. En cuanto a qué principios guían el uso de los datos personales, nosotros tenemos la licitud, la limitación de la finalidad, la minimización de los datos, la exactitud, la limitación del plazo de conservación, integridad y la confidencialidad. Muchos de estos deben ser aclarados al momento de solicitar datos u obtener datos, ya sea lícitamente o de una manera en la cual nosotros no la veamos directamente la obtención de estos. Entonces, muchas personas tienen que tener ciertas capacidades o conocimiento para acceder, rectificar, cancelar u oponerse a los datos, a la distribución de sus datos, sea por internet o física. Continúa mi compañero. Continuando con la exposición, ahora tocaremos el tema de tratamiento de los datos personales. Bueno, ¿en qué consiste el tratamiento de nuestros datos personales? El tratamiento de datos personales es cualquier operación automatizada o manual que se realiza sobre nuestros datos personales, ya sea recopilación, grabación, registro, almacenamiento, procesamiento o los que la organización vea por conveniente. Bueno, algo a tener en cuenta es que el límite para el tratamiento de nuestros datos personales es la autorización, ¿no? Es nuestra autorización. Nosotros tenemos la capacidad de restringir o limitar a las organizaciones sobre el tratamiento de nuestros datos personales. Y bueno, para poder restringir o para que exista la posibilidad de un tratamiento de nuestros datos personales, primero se debe dar un consentimiento, que es la autorización que nosotros como titulares de nuestros datos brindamos a las organizaciones para que estos puedan recopilarlos, tratados, según la finalidad que previamente se nos haya informado. Existen varias formas bueno, dos formas principalmente para realizar una autorización, que puede ser de forma verbal o escrita. Algo a considerar es que nuestros datos sensibles requieren de un consentimiento escrito. Nuestros datos sensibles, ya sea como las enfermedades o nuestro salario, el consentimiento debe ser escrito. Entonces, un consentimiento es válido cuando tiene estas siguientes características, ¿no? Por ejemplo, que es informado.
El titular de los datos, o sea, nosotros, debemos estar informados al respecto de la finalidad del tratamiento. Debe ser expreso, ya que debe quedar constancia del otorgamiento del consentimiento inequívoco. No puede existir duda alguna acerca de este consentimiento que nosotros estamos otorgando y no debe prestarse a malas interpretaciones o no debe ser ambiguo. Y previo, ya que el tratamiento de nuestros datos personales solo se puede realizar previo consentimiento que nosotros otorgamos a la organización. Ahora continuaremos con el siguiente punto. Pasamos haciéndonos la pregunta de cuándo no se requiere consentimiento. La ley 29.753, con Ley de Protección de Datos Personales, regula aquí los casos en los que no se requiera solicitar una autorización al titular de los datos personales para su tratamiento. Para eso tenemos 11 excepciones de consentimiento, y estas se dan cuando, cuando los datos personales son recopilados por entidades públicas para el cumplimiento de sus funciones, cuando los datos personales se ven con contenidos en fuentes accesibles al público, cuando se va a hacer un tratamiento de datos personales relativos a la solvencia, ya sea patrimonial o de crédito, también si es que se hubiese aplicado un procedimiento de anonimización o disociación, cuando los datos personales vayan a ser necesarios para la preparación, celebración y ejecución de un contrato en el que el titular de los datos vaya a ser parte. Cuando el tratamiento de los datos personales resulte necesario para salvaguardar intereses propios del titular, cuando los datos personales vayan a ser tratados para prevenir el lavado de activos, un financiamiento del terrorismo u otros delitos por mandato legal. También tenemos cuando el tratamiento de datos se realiza en virtud del derecho fundamental de libertad de información. Tenemos 3 excepciones adicionales, en la cual también se hace cuando se hace un tratamiento de datos personales de salud en circunstancias de emergencia para prevenir, diagnosticar y tratar a titulares en centros de salud por profesionales de la salud, mismamente dicho, observando el derecho profesional. También se hace el tratamiento de datos de los miembros de entidades sin fines de lucro, cuya finalidad sea política, religiosa o sindical, siempre que se circunscriban a sus actividades y no sean transferidas sin su consentimiento. Y por último, las empresas también van a estar obligadas a informar a la unidad de inteligencia financiera. Estas deben brindar la información de sus clientes para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Pasamos a la pregunta de cómo brindar seguridad al tratamiento de los datos personales. El tratamiento constituye un procedimiento por el cual los datos personales son objeto de transferencia, conservación, difusión y otras actividades que van a implicar su utilización, por lo que se van a requerir la aplicación de medidas de seguridad. Para evitar esta alteración, los titulares de los bancos de datos deben aplicar 3 medidas de seguridad, las cuales van a ser unas técnicas organizativas y legales. Las técnicas son medidas tecnológicas aplicadas a la información o al dato personal. Las organizativas son políticas dispuestas para la protección y el correcto tratamiento por el personal responsable y el encargado de los bancos de datos. Y las legales son normas adecuadas para la protección de los datos personales. Ahora pasamos con mi compañero que va a hablar con los derechos de titular de datos personales. Bien, si queremos hablar de los derechos del titular, es necesario hacer referencia a los famosos derechos ARCO. Los derechos ARCO son los derechos que tenemos para controlar el uso y tratamiento de nuestros datos personales por parte de terceros. Primero tenemos lo que es el derecho de acceso, que es aquel que tienes para saber qué datos personales tienen sobre ti. Por ejemplo, si no recuerdas haber brindado tus datos para recibir llamadas o correos, entonces tú puedes solicitar a los remitentes que te informen cómo los obtuvieron. También tenemos el derecho de rectificación, que es el derecho que tienes a modificar y actualizar tus datos personales. Por ejemplo, si te suscribiste a una revista con entrega a domicilio y en caso te mudes, tú tienes el derecho de solicitar una actualización de tu dirección. Tenemos el derecho de cancelación, que es el derecho que tienes para cancelar el uso de tus datos personales. Por ejemplo, si recibes constantes llamadas donde te ofrecen productos o servicios, tú tienes el derecho de solicitar a la entidad que suprima el uso de tus datos. Y por último tenemos el derecho de exposición, que es el derecho que tienes para ponerte al uso de tus datos personales. Por ejemplo, si encuentras en internet información que afecta a tu intimidad, tú puedes solicitar al medio que tus datos no estén vinculados a dicha noticia. En caso de se violen tus derechos, tú puedes iniciar lo que es un procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO. En este caso, el primer paso es solicitar a la entidad el ejercicio de tus derechos ARCOS. En caso no haya respuesta, entonces tú puedes iniciar este procedimiento. Primero, llenando un formulario para iniciar el procedimiento que se encuentra adjunto en la diapositiva. Luego, lo que debes hacer es adjuntar pruebas, como por ejemplo la copia de la solicitud de la entidad, la respuesta en caso hubiera, y también algunas imágenes y videos que sirvan de prueba. Y por último, solo queda enviar los documentos al enlace también que se adjunta en la diapositiva. Ahora toca hablar de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Su principal función es garantizar el derecho fundamental de protección de datos personales. Entre sus principales funciones tenemos, por ejemplo, escribir los datos los datos personales, absolver consultas sobre protección de datos, resolver las reclamaciones, ejecutar las sanciones, entre otros. Esta entidad ha definido 3 tipos de infracciones, que son leves, graves y muy graves. En este caso tenemos algunos ejemplos de empresas famosas que han sido sancionadas. Este es el caso de Renzo Costa, que fue sancionado a 2.28 UITs por recopilar datos personales que no sean necesarios, pertinentes ni adecuados con relación a las finalidades determinadas. En este caso, al momento de entregarle a domicilio su producto al cliente, se le pidió una foto de su DNI. También tenemos el caso de BBVA,
tenemos el caso de Sony, que en este caso no fue una demanda de un usuario, de un ciudadano, sino que fue una labor de fiscalización a fin de verificar el cumplimiento de la ley, y lo cual dio como resultado una multa de 6.38 UITs por realizar tratamiento de datos personales en su sitio web, sin solicitarla, sin contener la sección de términos y condiciones. De la misma manera, nosotros encontramos el caso de Google. En este caso, el solicitante pidió bloquear sus datos personales que se podían encontrar fácilmente en lo que era el buscador de Google Search. En este caso, al emitir la solicitud a la entidad y no tener respuesta, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales sancionó a Google con una multa ascendiente a 100 UITs por no haber cumplido con implementar la medida correctiva establecida por la autoridad. Bien, continuando con nuestro tema, vamos a ver ahora las obligaciones del titular y el encargado del tratamiento de datos personales. Primeramente vamos a ver qué es el concepto de banco de datos personales. Se dice que es el conjunto organizado de datos personales, automatizados o no, independientemente del soporte en el que se encuentre, ya sea físico, magnético, digital, óptico o otro. Cualquiera fuere la forma o modalidad de superación, información, almacenamiento, organización y acceso. Ahora, las obligaciones que tiene el titular, que debe de tener el titular. Bien, primeramente vamos a ver cómo identificar al titular del banco de datos personales. Se dice que es la persona natural, persona jurídica o entidad pública que decide o determina la finalidad y contenido del banco de datos personales, el tratamiento de los datos almacenados en este y las medidas de seguridad que deben llevar a cabo. Acá tenemos en el lado derecho algunas imágenes de referencia. Por ejemplo, un equipo vendría a ser un jefe. Empresa vendría a ser el titular del banco de datos personales de sus clientes efectivos. Acá tenemos una empresa que vendría a ser una entidad pública, vendría a ser también el titular del banco de datos personales de sus colaboradores, clientes, proveedores, etc. Y así con los siguientes temas. Por ejemplo, tenemos un hotel que vendría a ser el titular del banco de datos personales de sus trabajadores, etcétera, etcétera. Ahora bien, si se recopilan y se tratan el nombre, los apellidos, el número telefónico, la dirección de domicilio, la dirección de correo, etcétera, etcétera, se están utilizando datos que identifican a una persona y por consiguiente se está realizando un tratamiento de datos personales y por lo tanto se debe de cumplir las obligaciones de la LPDP y su reglamento. Bien, entonces, se está obligado a hacer una inscripción en el banco de datos personales en el RNPDP y de no hacerlo constituye una infracción grave, conforme a lo que nos dispone el artículo 38 de la Ley de Protección de Datos. Bien, también cabe añadir que la creación, modificación o cancelación de los bancos de datos personales se debe inscribir todo ello en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, RNPDP, como se había mencionado, a cargo de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, APDP. Cabe señalar que al inscribir los datos personales no se transfiere su contenido, sino que solo se hace una descripción del banco de datos en sí. Ese sería el siguiente continuando para Pasando con la parte de las consideraciones, tenemos la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea. Esta por sus siglas, que tiene un nuevo Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, lo que busca básicamente es garantizar los estándares de protección de los datos personales elevados y adaptados a la realidad digital del mundo actual, la cual va en ascenso con lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, lo que busca el nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es garantizar la protección oficial, tener una protección confiable y garantizada, que se divida o se calendarice efectivamente, que no haya brechas en la base de datos y que se presente una protección a los recursos personales, no a los datos personales. Vamos con la Ley de Protección de Datos de Estados Unidos. Entonces, tenemos que Estados Unidos es el único entre países que no tiene esta Ley de Protección de Datos de una manera unificada. O sea, sus leyes no están unificadas, ¿no? Porque gran cantidad de compañías globales de Internet tienen su sede en los Estados Unidos, como son Google, Facebook y Twitter, etc. Y la producción de la legislación probablemente llegará pronto, ¿no? Entonces ahí tenemos un pequeño cuadro de cómo van las leyes de privacidad de Estados Unidos, que aún no están unificadas. En California ven ascenso, igual que en Estados Unidos hispanohablantes, y que ven ascenso, ¿no? Y están de acuerdo con lo que son las reglas de privacidad. Pasamos a considerar otras alternativas, otras leyes globales de protección de datos, tanto como Reino Unido, Israel, Surcorea y Brasil, donde hay tres regiones, que es Surcorea, Reino Unido y Brasil, que tienen una personal data ya establecida. Sin embargo, en Surcorea está en punto de ascenso, no está completa, y en Israel se presenta diferentes niveles para la seguridad dependiendo del tipo que se quiera garantizar. Y tenemos por último el flujo transfronterizo de datos, ¿no? El flujo transfronterizo de datos básicamente está presente como uno de los desafíos regulatorios y la serie de prácticas más importantes que hay entre países.
Dice que los datos personales de las entidades privadas, entidades públicas y personas naturales que se envían fuera del territorio peruano. En este caso, se tiene que velar por la protección y la seguridad de estos, ¿no? Entonces, es un tema muy importante que se necesita ampliar más a fondo en otros aspectos. Finalmente, con esto concluyo nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.